Domingo segundo del año A. Las lecturas de hoy, la primera es el profeta Isaías. Te hago luz de las naciones para que seas mi salvación. Es Dios que habla a través del profeta Isaías y le habla a su Mesías. Tú eres mi siervo de quien estoy orgulloso, le dice. Y también le dice, es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Es decir, ya se manifiesta en esta profecía del profeta Isaías el plan de salvación de Dios, que no solo se circunscribe a Israel, sino que va más allá. Ahí está. Esto es de Isaías, el capítulo 49. Esos capítulos, esos momentos que habla del siervo y del siervo doliente también, del siervo sufriente, lo veremos. El Salmo es el Mesías también el que está hablando, es Cristo en ese salmista, que estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es decir, tú no aceptas sacrificios, no pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Es decir, Dios no acepta más el sacrificio expiatorio de animales, y por eso viene el Hijo a darse en rescate para todos nosotros y para expiar por todos nuestros pecados. Y luego la primera carta a los Corintios, que en realidad es de San Pablo, es el saludo inicial, donde Pablo se dirige junto a Sóstenes a la iglesia de Dios en Corinto y dice a los consagrados por Cristo Jesús, a los santos que él llamó, a todos los demás que cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, es decir, todos aquellos que creen en el nombre de Cristo. A ellos va entonces la gracia y la paz. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, dice, y del Señor Jesucristo. Y luego tenemos el Evangelio de San Juan, que es el primer capítulo, después del prólogo, y con una referencia, como suele hacer San Juan, temporal, porque dice al día siguiente. ¿Pero el día siguiente de qué? Bueno, el día siguiente de haber recibido a los fariseos. Los fariseos le dicen, ¿por qué bautizas tú al bautista, no? Con agua si no eres el Cristo, ¿no? ¿Quién te ha mandado a hacer? Un poco casi respetuosamente, ¿no? Estos fariseos ya los conocemos a través de toda la Escritura. Pero antes, un día antes de los fariseos, habían estado también los sacerdotes, los levitas, que fueron a indagar, aparentemente de una forma respetuosa. Algunos, los padres de la iglesia decían, aventuraban decir, bueno, porque el bautista era también de clase sacerdotal, el padre era Zacarías, sacerdote. Por lo tanto, y la madre también venía de clase sacerdotal. Por lo tanto, no era interpelarlo como los fariseos, simplemente a preguntarle, ¿eres tú? No, yo no soy. ¿Eres Elías? No soy. ¿Eres profeta? No soy. Pues después de esto, ve Juan que viene Jesús hacia él, y es cuando exclama, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y agrega otra cosa más. Primero lo da a conocer así y después dice, tras de mí viene un hombre que está delante de mí porque existía antes que yo. Es una reconfirmación en San Juan, ahora San Juan el Evangelista, a través de las palabras de Juan el Bautista, de lo que dice ya al principio. La preexistencia ya existía antes, existía desde la eternidad, el verbo en el principio era el verbo,
y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Es decir, es una confirmación a través de un hombre lleno del Espíritu Santo, de un profeta, del último de los profetas, que es el Bautista, diciendo, confirmando lo que dice San Juan Evangelista al comienzo, algunos versículos antes, en ese mismo capítulo primero. La preexistencia, que es típico, sobre todo de San Juan y no de los otros sinópticos, recalcar sobre esa divinidad, sobre esa preexistencia que él existía antes de todos, ¿no? Y luego dice Juan dio testimonio que había contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, ¿no? Y que se posaba sobre él. Él había recibido, y por eso da testimonio, había recibido de quien lo había enviado, que es el propio Dios, el signo, aquel a quien veas que el Espíritu Santo se posa sobre él, ese es el que va a bautizar, pero ya no con agua, sino con Espíritu Santo. Dice, yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuántas cosas en estos pocos versículos, cuántas cosas. Uno dice, bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, empecemos justamente por el pasado domingo, que celebramos el bautismo del Señor. Al salir Jesús de las aguas del Jordán, se nos presentaba esa escena, decíamos, una teofanía, es decir, la manifestación de Dios en las tres personas, porque se abría el cielo y se manifestaba el Padre con la voz que decía, este es mi Hijo, muy amado, en quien me complazco. Es decir, el Padre estaba indicando quién era el Hijo. Y el Hijo estaba saliendo de las aguas y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre Jesús, que es lo mismo que dice hoy. Es decir, el Padre y el Espíritu daban testimonio de Jesús como el Hijo de Dios, como el ungido, como el Mesías. Sabemos que Mesías, Masiá, en hebreo significa lo mismo que Cristo o Christos en griego, lo mismo que traducción es ungido. Cristo ungido era aquel que era ungido con ¿qué? Con aceite. El aceite que descendía desde la cabeza iba bajando, como dice el Salmo, por la barba de Moisés, pero aquí no era Moisés, de Aarón. Bajaba ese, y era a quién se ungía así, a los sacerdotes, a los reyes. Eran consagrados a Dios. Por eso tanto se decía siempre en los reyes católicos, los reyes cristianos, eran rey por la gracia de Dios. Es decir, esa autoridad le venía de la gracia, y esa es la forma de la consagración, a través de un sacramental que era el aceite. Nosotros ahora lo usamos no como sacramental, sino como sacramento. Esa unción que se recibe en el bautismo, en la confirmación y en el orden sagrado. Bien, con el óleo crismal. Ahora bien, aquí no es lo que lo unge el óleo, el aceite, sino el Espíritu Santo, que se manifiesta visualmente como esa paloma, como si fuese una paloma que está descendiendo. Bueno, eso fue el domingo pasado, es decir, todo en esa teofanía, de la Santísima Trinidad, todo estaba apuntando ¿a quién? A Jesús, al Señor, al enviado. Pero ahora en este pasaje del Evangelio de San Juan, ya no es Dios, sino que es un hombre, el Bautista, quien da testimonio de Jesús. Cuando dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahí, en ese quitar el pecado del mundo, hay también mucho. Porque, bueno, por empezar, los entendidos dicen que la palabra original aramea, porque, atención, el Evangelio está en griego, pero el original, cuando habrá habló en arameo seguramente.
el Bautista, y la palabra original en arameo es talia. Talia, y talia significa tanto siervo como cordero, no siervo del animal, siervo del servidor, ¿no? Del sirviente, siervo, sirviente o cordero, la misma palabra, para dos realidades diferentes, pero que en este caso la providencia hace que tengan que ver una con la otra, muy bien y mucho, porque el siervo está vinculado al cordero. En Isaías 53, en capítulo 53, justamente se habla del siervo de Dios, del siervo doliente, o sea, del Mesías, que va al matadero como cordero, ¿no? sin abrir la boca. ¿No? Es el cordero que va, es ese cordero. Pero también es el cordero expiatorio, en el cual ponían todos los judíos, en determinada fiesta del año, todos los pecados sobre él. Y lo pagaba por todos, era el cordero expiatorio. Pero también el cordero pascual. En la primera Pascua había estado prescripto que había que matar el cordero sin defecto, que son todas prefiguraciones de Cristo, ¿no? Sin defecto. El atardecer, etcétera, bueno, y que había que comerlo, todo, consumirlo, todo lo que no, el resto se quemaba, es decir, que es el holocausto, el sacrificio total, absoluto, pero que con la sangre del cordero, había que rociar los travesaños, es decir, de las puertas, o sea, el estípite y el dintel, ¿no? Que también es la prefiguración de la sangre sobre la cruz de Cristo. ¿Y para qué? Para que cuando el ángel exterminador pasase para exterminar, para matar a todos los primogénitos de Egipto, pasase por delante y no, es decir, salvara de esa muerte a los hijos de Israel. Así que ese es el símbolo del Cordero de la salvación. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero por el cual viene la salvación al mundo. Este es el Mesías. Este es el Mesías que debe esperar a Israel, está diciendo Dios. Y que este Mesías es el Hijo de Dios, también lo está diciendo. Y lo dice el Bautista. Es decir, los que estaban escuchando tendrían que entenderlo porque sabían y conocían la Escritura. Acerca de Jesús de Nazaret como siervo de Dios, siervo doliente, siervo profetizado por Isaías, el Cordero Pascual, cuando dice el Cordero también, y el Cordero expiatorio. Justamente los judíos mesiánicos hoy acusan, muchos de ellos, a los rabinos de haber tenido durante, 2 milenios casi, silenciado ese capítulo 53, desconocido. Nunca se menciona el capítulo 53 como tapado, como ocultado de Isaías. ¿Por qué? Porque ahí está mostrando, lo está como pintando, fotografiando al Mesías doliente, no el Mesías que esperaban por error, triunfante. Ese vendrá en la gloria, pero antes tenía que venir como el siervo doliente. Y eso está oculto, quedó oculto. Entonces, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice el Bautista, para indicar quién es Jesús. Y lo mismo, y no es curiosidad, sino tiene todo un sentido litúrgico, el sentido también de la fe. Los sacerdotes cuando, después de la consagración, se muestra a la sagrada forma, la Santa Hostia, y se dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo muestran a todos los fieles antes de comulgar. Y sabemos lo que se responde. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
¿Cuál es esa palabra del Señor? Es la palabra de absolución, la palabra de perdón, la que nos sana. No somos dignos, Él nos hace dignos de recibirlo en la comunión cada vez que caemos a través del otro sacramento, que es de la reconciliación, y donde justamente somos reconciliados por su sangre, por esa sangre del Cordero. Es decir, nos quita el pecado del mundo, es el Cordero que te quita el pecado del mundo, y es el mismo que te quita, que se da como alimento de vida eterna, el pan de vida eterna, es Él, siempre es Él. Por lo tanto, lo que recibimos, y eso nunca olvidarnos, ante esas palabras es encoger el alma. Si no nos podemos arrodillar, postrarnos espiritualmente ante Él. Se me están presentando mi Señor, el que dio su vida humana por mí. Este sí que está delante mío y que yo voy a recibir es el Cordero de Dios, es Cristo, es el Hijo de Dios, es mi Salvador, es el único que puede quitar el pecado del mundo, porque no hay absolutamente ningún otro que pueda la Iglesia anunciar a Cristo como lo anunció el Bautista, claramente, sin temor, como lo hizo siempre. ¿Por qué este pedido? Porque lo ha dejado de hacer, porque no lo hace, porque no lo reconoce como el único Salvador, como el único que puede quitar los pecados del mundo, porque no hay salvación fuera de Él, no la hay. Lamentablemente, muy lamentablemente, lo dijimos una vez, se firman documentos donde se dice que todas las religiones son queridas por Dios. Es una blasfemia eso. ¿Cómo pueden ser queridas por Dios? Ahí está el Cordero para desmentirlo, ahí está el Bautista, para decirnos que solamente Él, y nadie más que Él, está la salvación. No hay otra. No podemos buscar otros caminos alternativos, porque no los hay simplemente. No los hay. Solo Cristo. Hay un solo Salvador. Cuidado con este ecumenismo falso, donde todo es igual, donde toda la Iglesia católica es una más entre las demás comunidades cristianas. Esas que no tienen la Eucaristía, no tienen sacerdocio. No. El Señor es el restaurador, el único Salvador. No solo de Israel, sino de cada persona humana, que vino a traer la salvación hasta la extremidad de la tierra. Y que el mandato del Señor a la Iglesia hasta la extremidad de la tierra es ir a anunciarlo, sin miedo, sin restricciones, sin limitaciones. Es Él. Eres tú, Señor, yo te reconozco, mi Salvador, el único Salvador, y me postro ante ti en adoración, ahora y siempre. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.